tardes, Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica en la isla de Puerto Rico. Saludos, buenas tardes. Johnny, para mí es un placer y un honor poder conversar contigo en esta tarde de hoy sobre la situación crítica que está sucediendo en la isla de Puerto Rico, sobre nuevas implementaciones del sistema eléctrico que está en una crisis severa, y como ya se aproxima la época de los huracanes y ya por experiencia hemos tenido, la isla ha sido azotada severamente desde el huracán María, y esperamos que en esta ocasión la madre naturaleza sea un poquito más condescendiente a la isla como tal. La primera pregunta que tengo que hacerte es: ¿cómo está actualmente el sistema de jubilación de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Ellos están recibiendo sus pensiones o la pensión que se recibe está a la par con la condición de vida, los altos costos que hay? Pues para mí también es un placer conversar contigo desde Sabana Grande. Te digo que con relación a nuestro plan de pensiones, el fondo de pensiones se agotó el mes de abril, debido a que la autoridad desde el año 2014 dejó de pagar la aportación patronal correspondiente. A pesar de que pagaban una parte, no la pagaron toda. Y nosotros comenzamos a llamarle la atención a la administración desde aquel momento, diciéndole que esta práctica podría llevar al sistema de retiro, al fondo, a la quiebra. Y aún así ellos, gobierno tras gobierno, continuaron haciéndolo. Ninguno de ellos, ni siquiera el gobierno presente, que llegó en el 2021, tomó medidas y siguió la misma práctica. Y por eso el fondo se quedó totalmente sin dinero. Ahora, como usted sabe, aquí hay una Junta de Control Fiscal, que es el gobierno técnicamente hablando de este país. Pues la Junta, en vista de que ya no había dinero para pagar pensiones porque lo habían quebrado, le ordenó a la Autoridad de Energía Eléctrica que depositara 2 meses de pensión, es decir, para pagar los meses de mayo y junio. La autoridad no lo hizo. Lo que hicieron fue que cuadraron el remanente que había en el fondo para abril, y el dinero que faltaba pues lo pusieron y nos pagaron la pensión. Este mes, hasta el día de hoy, yo no tengo conocimiento alguno de que siquiera hayan hecho eso. Es decir, que si uno de nuestros compañeros me preguntara a mí específicamente si tenemos la certeza de que vamos a cobrar, lamentablemente, para yo decirle la verdad, tengo que decirle que no. Y esta es una situación que comenzó a darse ahora como resultado de la quiebra. Y entonces, al parecer, pues esta administración y la Junta de Control Fiscal se proponen mes tras mes implantar esta práctica sin tener en consideración que habemos unos 12.000, casi 13.000 jubilados y beneficiarios que nuestro ingreso principal es nuestra pensión. Y esto es una situación que nos está afectando gravemente, porque hemos tenido situaciones hasta de suicidio debido a esa situación. Incluso en el día de ayer otro compañero, creo que es el segundo ya, se ha quitado la vida. Y suponemos que es debido a la situación tan desesperante. Y las razones que nos da el gobierno es que como todavía no se ha acordado el plan de ajuste de la deuda de la autoridad, pues no puede establecerse el camino que va a tomar nuestro fondo de pensiones, nuestras pensiones. Y nosotros estamos reclamándole que se reúnan con nosotros o con nuestra Junta de Síndicos, que es la que dirige, la que administraba el fondo, y ahora pues solamente los asuntos del sistema de retiro, y elaboremos un plan
interino en lo que el problema con la discusión del plan de ajuste de deuda se resuelve. Pero puedo asegurarle y darle ejemplo de que la administración ni siquiera nos ha contestado esas propuestas. También le sometimos desde el inicio propuestas desde el 2014 para evitar que esta situación se diera, y ninguna de las administraciones nos hizo caso. Es decir, que como ejemplo de lo que le estoy diciendo, en el miércoles de la semana anterior, el miércoles 7, nosotros nos movilizamos a la Fortaleza, la matrícula de la asociación, una gran cantidad de compañeros, y cuando llegamos allí le solicitamos a la administración de la Fortaleza que queríamos una audiencia que se nos atendiera para buscarle alternativas a esta situación. No nos atendieron. Al final nuestros compañeros se impacientaron, trataron de entrar a la Fortaleza, no se les permitió, y ante la situación que ellos provocaron, la administración, pues finalmente lo que salieron fue diciéndonos que me llamarían oportunamente para conversar con nosotros y reunirse. Hasta el día de hoy, 9 días después, nunca nos llamaron. Las cartas que le hemos escrito en ocasiones pidiéndole audiencia, haciéndole propuestas, solicitudes, recomendaciones, nunca nos han sido contestadas. De manera que la Asociación de Jubilados no le ha quedado otra alternativa que poner en práctica desde octubre de 2021, todas las semanas, los miércoles, llevar a cabo una manifestación, ya sea en la legislatura, que es cómplice de esto, en la Fortaleza, en la zona bancaria o en la Junta de Control Fiscal, que también está en la zona bancaria, para manifestar nuestra necesidad de que se nos atienda. ¿A cuánto asciende la deuda de la AEE ahora mismo? Bueno, si hablamos de la deuda corriente, debido a que no lo pagan hace 9 años, la deuda corriente está en cerca de 1.100 millones de dólares. Si habláramos de la deuda actuarial, que es el dinero necesario para el pago de las pensiones de cada uno de los jubilados, estamos hablando de cerca de 3.000 millones de dólares. Basado en eso es que nosotros hemos hecho distintas propuestas y para resolver este asunto, y no nos han querido atender, porque la información que tenemos es que de la Junta y de la Fortaleza viene la intención de hacer desaparecer este sistema de retiro, como han hecho desaparecer lo que se conocía como la Autoridad de Energía Eléctrica, porque usted sabe que desde junio de 2021 la sección de transmisión y distribución de la autoridad se la entregaron a una compañía conocida como Luma Energy, que lo que vino fue a aumentar las tarifas en más de un 30% durante estos 2 años, y el problema que tenemos es que el sistema eléctrico está en su peor momento de la historia. Es decir, cuando nació la Autoridad de Energía Eléctrica para la década de los 40 del siglo pasado, surgió como consecuencia de una situación parecida a la que tenemos actualmente. Nació esta agencia, se convirtió en la agencia más, no productiva, pero la agencia que mejor servicio ofrecía para la década de los 70. Allí nosotros analizamos que los políticos vieron allí un botín para meter la mano y sacar dinero y hacer todo lo que les pareciera. Invadieron la autoridad, empezaron a colocar personas en la toma de decisiones que no estaban capacitadas. Vino la quiebra del gobierno central, se juntó todo eso y la autoridad en el año 2017 se declaró en quiebra. Por eso fue que surgió Promesa, además de la deuda del gobierno central. Y a partir de esa época hemos tenido un viacrucis, nosotros, no solamente los jubilados, los trabajadores también, porque aquellos compañeros que estaban trabajando en las líneas y en los servicios a los consumidores, la gente de transmisión y distribución, a todos aquellos que no quisieron irse con el patrono que vino, que es privado,
los sacaron de la autoridad, los enviaron a cualquier agencia del gobierno, porque en el 21 se aprobó una ley que se conoce como la ley de patrono único. Lo primero que hicieron fue al mes le quitaron el plan médico y en su lugar trajeron algún personal, porque fueron unos 4,000 compañeros que tuvieron que irse de la autoridad a otro sitio. Trajeron algún personal a atender el servicio de electricidad al pueblo y comenzaron casi a los mes y medio, nos regalaron una explosión en el centro de control de Monacillo que dejó a medio país sin servicio. Cuando después en el 2022, el año pasado, hubo otra explosión en la planta de Costa Azul, en la parte que Luma estaba haciéndose cargo, y dejó al país por cerca de 72 horas sin servicio. Y esos son solo dos ejemplos de los más dramáticos. Se quemaron casas, incluso con los problemas de fluctuaciones de voltaje. Es un caos. Aquí, por ejemplo, en estos días anunció una farmacéutica que estaba, si mal no recuerdo, en Humacao, anunció que se iban, y una de las razones que dieron para irse es que los costos de energía, pero principalmente la inestabilidad en el sistema eléctrico, no los deja funcionar como habían estado haciéndolo. Es decir, que lo que hemos hecho es que le hemos entregado la agencia a una compañía privada para ofrecer el servicio de transmisión y distribución, que lo que ha hecho es aumentar el costo inmensamente y desestabilizar totalmente la provisión de energía eléctrica. Johnny, ¿considera que la isla está, o el servicio en Puerto Rico está listo y preparado para los huracanes, la época de huracán que se avecina? Mi opinión particular, mi opinión personal, basada en la experiencia de casi 30 años operando el sistema, es que no. Porque aquí lo más urgente es la atención al desganche, porque estamos en una isla tropical que la flora crece a diario y eso casi no se está atendiendo. Precisamente en el mes de mayo, el mes pasado, esta compañía anunció que tenía que suspender la poda de árboles a raíz de la llegada de la temporada de huracanes, porque habían agotado el presupuesto ya. Y es que la forma como ellos están describiendo, mostrando el trabajo que hacen de poda, deja mucho que desear, porque ellos se han ido a hacer casi unas cajeteras entre las líneas de transmisión, que son las que discurren de planta a planta, del sur al norte y así, y no están atendiendo la distribución, que son las líneas que caminan por entre las urbanizaciones, las tomas de los abonados, que es donde está el verdadero problema de la vegetación que le crece encima a las líneas eléctricas y a los postes, y cuando viene el viento y lo sopla, pues eso es una pared y los tumba. Y eso está cada vez peor. De manera que nuestra opinión es que no estamos preparados para afrontar y enfrentar ningún fenómeno atmosférico. Ante esa situación, Puerto Rico pudiera enfrentar otra situación difícil de apagones, y las líneas de transmisiones principales que van del norte a sur, este a oeste, podrían ser afectados, ¿no? Sí, podríamos ver resultados como los que se vieron cuando el huracán María en el 2017, y peores aún porque el sistema está todavía más ajopado por la vegetación debido a la falta de mantenimiento, que no es otra cosa que la poda de árboles. Y peor que eso, ahora también le van a entregar las plantas de generación de energía eléctrica a otra compañía que a su vez subcontrató a otra compañía para que se hiciera cargo de eso.
Peor todavía, en el caso de Luma, el presidente Wayne Stensby, el presidente de esa compañía, y es ingeniero eléctrico, que verdaderamente pues tampoco se portó bien con los puertorriqueños, se fue y trajeron a un señor que se llama Juan Saca, que trabajaba en T-Mobile, en línea, en telecomunicaciones, y la información que tenemos que su preparación académica es un bachillerato en arte. Y esa es la persona que se va a hacer cargo del cumplimiento en las plantas de generación de energía eléctrica, que es la parte más crítica de cualquier sistema eléctrico. Ahí fue que yo trabajé durante 29 años. O sea, que aquí llueve y no escampa, las cosas al parecer se siguen complicando. Finalmente quisiera decirle que el pueblo se está despertando ya, y ahora para el próximo 28 de este mes estamos organizando una manifestación que va a caminar desde el Capitolio hasta la Fortaleza para reclamarle al gobernador Pedro Pierluisi que atienda con seriedad el problema del suministro de energía eléctrica y que ponga más atención en estos asuntos, que esto es crítico porque ha costado vidas, no solamente entre los jubilados que se han quitado la vida, sino también entre personas que han fallecido debido a accidentes por causa de la energía eléctrica. Ok, entonces para resumir todo, y una última pregunta es, Puerto Rico no está listo para enfrentar una situación crítica de huracanes o cualquier otro mal tiempo que pudiera ocurrir. Tampoco Puerto Rico económicamente está listo y preparado para resolver los asuntos del sistema eléctrico crítico de la isla, y tampoco la isla de Puerto Rico está listo, o por lo menos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que están jubilados o que están por jubilarse no cuentan ni tan siquiera con un ingreso a subsistir y cumplir con el diario vivir de los isleños en términos de consumos, de comida, transporte y todo. Y me imagino que entonces los equipos de la Autoridad de Energía Eléctrica, hablando de los equipos que se utilizan para el mantenimiento de las líneas y de todo, no está tampoco lista ni preparado para enfrentar otra crisis como la que fue en la de María. No, definitivo, en el caso de nuestras pensiones peor aún, porque estamos viviendo, como quien dice, día a día. Yo no sé cómo funciona esto allá en los Estados Unidos, pero aquí hay una compañía, una agencia del gobierno que se llama ASUME, que es la que brega con las pensiones alimenticias de las madres solteras y demás para sus hijos. Y nosotros estamos en un papel todavía más triste que el de esas madres solteras, que mes tras mes tienen que estar pendientes de su cuenta, a ver si el ex marido o el padre de los hijos está depositando, y nosotros estamos en una situación parecida, porque ahora a lo único que se ha limitado el secretario de Estado, que es a quien parece que comisionaron para eso, es a decir que las pensiones están seguras, que ellos están haciendo todos los esfuerzos para que nosotros cobremos cada mes de nuestras pensiones, pero no es como era antes, que había un fondo de pensiones que lo administraba una junta de síndicos que elegíamos nosotros. Ahora eso lo manejan unos políticos, y ciertamente estamos a suerte y verdad. Y esto es algo contra nosotros, los jubilados. La actitud es criminal, porque estamos hablando de compañeros que sus edades mayores comienzan en los 107 años. Y el que menos edad tiene puede tener 60 años. Y cuando nosotros nos fuimos de la autoridad, habíamos dejado pagada nuestra pensión, y el dinero se ha malgastado, se ha malversado, se ha botado en subcontratos, en privatizaciones, y no nos lo han hecho llegar, y nos llevaron a quiebra el fondo de pensiones de una forma no negligente, sino premeditada, que es peor aún. Y el equipo de trabajo tampoco está listo.
No, porque las personas que conocen el sistema eléctrico lo sacaron del sistema eléctrico para traer personal extranjero, que ha habido ocasiones en que se dan casos que personas a las que se le encargó ir a atender la avería, además, pues no sabían comunicarse con las residentes de este país, porque son personas que trajeron de los Estados Unidos y casi ninguno se comunica en español, todos en inglés, y es imposible siquiera ponerse de acuerdo, y si el pueblo quisiera ayudar y decirle, mira, la avería fue por aquí, o hubo un fogonazo aquí, o una explosión allá, ni siquiera esos entienden, y tampoco conocen el entorno geográfico de este país, y andan perdidos todo el tiempo. Encima de eso, pues cuando van a trabajar en un sector, pues sacan de servicio todo el sector que alimenta esa línea, que en el pasado, cuando estaba nuestra gente, pues seccionalizaban la parte que iban a trabajar y todo el mundo seguía con servicio. Ahora los apagones son más frecuentes y más largos, aunque lo que eran antes de que llegara Luma. Nuestra radioemisora está y estará siempre lista y preparada para cualquier comunicado y para cualquier momento en que tú y los compañeros allá quieran difundir la información para el bien de los isleños de la isla de Puerto Rico, y que pues rogándole a Dios que esta temporada pues no sea tan mala o tan desastrosa como las anteriores. Que Dios me los bendiga. Gracias por esta oportunidad que nos ha brindado acá desde la ciudad de Las Vegas, Nevada. Hablamos con el compañero Johnny Rodríguez Ortiz, quien es el presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica en la isla de Puerto Rico, quien nos ha planteado la crítica situación que se está viviendo en estos momentos. Gracias por todo, que tengas un buen día ya. Estamos a sus órdenes siempre y ha sido un placer.